Muy buenas noches con todos, qué alegría inmensa volver a encender esta pantalla y sentir que del otro lado hay una comunidad vibrante. Mi nombre es Cristina Peñalosa y les doy la más cálida bienvenida a este CMI Live. Hoy es domingo 12 de julio, cerramos la semana con broche de oro y qué mejor manera de hacerlo que regalándonos un espacio para nosotros, nutriendo el alma y el conocimiento. Sé que para muchos el domingo por la noche es el momento perfecto para desconectarse y recargar energías para la semana. Así que les prometo que lo que vamos a vivir hoy vale cada minuto de su atención. Así que antes de empezar, los invito a que se pongan cómodos, busquen un lugar tranquilo y se preparen para esta charla junto al doctor Fabián Mena que hemos titulado Cómo controlar el peso y la ansiedad con reflexología y auriculoterapia. Pero antes de arrancar, quiero sentir esa hermosa energía que atraviesen las pantallas. Cuéntenos en el chat desde qué ciudad nos acompañan este domingo y qué tanto conocen sobre el uso de estas técnicas como para controlar el peso o calmar la ansiedad. Les voy leyendo. Me encanta saber desde dónde se conectan para sentir que esta es una conversación viva, una comunidad que no tiene fronteras cuando se trata de crecer y aprender juntos. Pero antes de iniciar ya con lo que nos compromete, hoy, bueno, mañana, lunes 13 de julio, iniciamos clases con nuestra certificación doble en reflexología y masaje terapia. Pero ojo, si por alguna razón no logran matricularse o no lograron matricularse dentro de ese tiempo, les tengo una excelente noticia. Durante toda esa primera semana todavía están a tiempo de inscribirse y sumarse a las clases sin ningún problema. Además, para que la inversión no sea un impedimento, contamos con financiamientos directos con CMI, con planes de pago súper cómodos por cuotas que se adaptan a ustedes. Ya no hay excusas para quedarse afuera. Además de que esa es una formación de alta especialización de 7 meses de duración que completa un total de 400 horas académicas, distribuidas en 64 clases y 13 talleres. Está totalmente diseñada bajo los más altos estándares de excelencia y para que puedan organizarse perfectamente, les cuento que los horarios están estructurados de una manera súper dinámica en ciclos de 2 semanas. La semana 1, pues tendremos clases los días lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 9 de la noche. La semana 2, las clases los lunes y miércoles de 7 a 9 y los días sábados viviremos los talleres prácticos de 8 a.m. a 2 de la tarde en nuestras instalaciones. Y bueno, lo que realmente marca aquí la diferencia es el respaldo. Esta formación cuenta con el aval del Instituto Superior Tecnológico Hatun Yashaiwasu y de CMI, y además cuenta con el valioso reconocimiento del Ministerio de Salud Pública y del Access. Recuerden que esta formación nos acredita como terapeutas alternativos para ejercer legalmente la reflexología y masaje terapia. Tomen nota por última vez de nuestro número de contacto 097-8877-085 o acá abajito en mi izquierda podrán encontrar el código QR. Escríbanos a nuestra WhatsApp para preguntar acerca de nuestras formaciones o comenten en nuestro live y aseguren su cupo. Y bueno, ya para aterrizar todos esos conceptos y ver la aplicación real de lo que hemos conversado sobre estas técnicas milenarias, hoy nos acompaña el doctor Fabián Mena. Él es médico graduado por la Universidad Central del Ecuador, especialista en acupuntura, medicina tradicional china y homeopatía, además de tecnólogo en medicina andina. Su trayectoria nos permite abordar el tema de hoy con una base sólida. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a este espacio de CMI. Tenemos muchísimas ganas de escucharlo hoy. Y bueno, para empezar, cuéntenos cómo actúa realmente la reflexología y la auriculoterapia en este tema tan interesante como lograr regular la ansiedad. Muchas gracias, mi querida Cris. Para mí es un placer compartir esta noche estos conocimientos que la vida me ha dado, que no son míos, ¿no? Eso es lo lindo de la información, que la información puede circular, que la información es transformadora. La información es un tipo de energía que cuando alguien la comparte no se agota. Por eso es importante que nosotros vayamos transmitiendo esta información que sirve para sanar. Entonces, primero nosotros para entender o la manera en que yo entiendo y me explico esta maravilla de la auriculoterapia y de la reflexología es la teoría de los fractales. ¿A qué se refieren los fractales? Quiere decir que digamos que el universo mantiene un código
por el cual va reproduciendo formas, curvas en la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros comparamos un bronquio, es muy parecido a un brócoli, muy parecido a una coliflor. Y estos alimentos, tanto en la medicina tradicional china defienden esto, ¿no? De que la forma de los alimentos, o más bien dicho, la esencia, la sustancia previa a los alimentos, que les hace que generen una forma, es la misma que alimenta al órgano similar dentro del cuerpo. Entonces, un brócoli, una coliflor puede ayudarnos a los bronquios, a los acinos pulmonares. Asimismo, como un frijol es muy apetecido o nos puede ayudar a la función de nuestro riñón, ¿sí? Es decir, la forma y el color de los alimentos tienen un código. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué el frijol tiene esa forma arriñonada? Eso en su energía intrínseca, en la energía antes de que se forme la materia, tiene todo el código para hacer esas curvas en los bordes, en el centro. Y cuando nosotros estamos comiendo este alimento, nosotros estamos mandando esta información al cuerpo y le vamos mejorando y ayudando. Pero la medicina tradicional china va un poco más para allá. No solamente atribuye forma, sino atribuye color y cada uno de, y eso es lo que nosotros vamos a ver en el diplomado, porque nosotros le damos un enfoque tanto de Occidente como de Oriente, ¿no? Hablamos de fractalidad y hablamos de hologramas cuando queremos explicarlos desde la física, pero también hablamos desde los colores, desde los sabores de la medicina china cuando queremos explicarlo desde la perspectiva china, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos en nuestro órgano el oído. En la medicina china decimos que en el agua está el origen de la vida, el riñón es el almacén del yin, del yang y de la esencia. Esta energía agua en nuestro cuerpo se manifiesta en diferentes lugares, como por ejemplo en nuestra oreja. Y nosotros en nuestro oído tenemos un mapa detallado de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, cogemos esos conceptos, el de fractalidad, de física occidental y el concepto de las correspondencias en medicina china, y en base a estos dos conceptos es que nace la auriculoterapia. Aunque la auriculoterapia moderna, como la concebimos en Occidente, es un conocimiento que viene desde Francia. Ya vamos a profundizar un poco en eso. No sé si continúo. Sí, Doc. Bueno, antes de iniciar, pues tenemos una comunidad muy activa para Sandra Benavides, Gonzalo Costales y Edwin Buenaño que nos están mandando unos lindos saludos, un querido abrazo. Y bueno, ahora sí, Doc, le dejo continuar para que nos llene de ese conocimiento. Muy bien, perfecto. Entonces, para hacer un recorderis de las dos anteriores charlas que tuvimos, que llamaron mucho la atención a las personas, nosotros vamos a entender que desde la perspectiva de la medicina china, vamos a entender todo bajo este concepto de chi. Chi no es solamente energía, chi es energía y también es materia. Nosotros vemos aquí los rayos de sol, la puerta de la materialización y los embrios de arroz. Para mí esto es importantísimo, porque en el ser humano y en todo proceso energético, todo proceso de salud, nosotros tenemos que enfocarnos en esta parte de aquí, en la parte invisible, en la parte metafísica del ser, no solamente en la parte que hay aquí un cambio, ¿no? Un cambio orgánico. Por eso nosotros, cuando hablamos en el tema, ¿no? El sobrepeso, tenemos que enfocar primero el sobrepeso de quién, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que le lleva a que esta persona suba, porque también nosotros no tenemos que perder el norte de la salud. No tenemos que vincularnos a modas o a caprichos estéticos que puedan hacer daño a la persona que lo esté viviendo. El control del peso no debe ser un capricho estético. El control del peso debe encaminarnos y hacernos conscientes que hace 100 años, antes de que haya los alimentos procesados y haya esta comercialización de lácteos, esta comercialización del exceso de la producción de alimentos, hasta hace unos 10 años había un problema que el mundo no podía producir tantos alimentos. Desde hace 10 años para acá, el problema, ahora, desde 10 años para acá, el planeta genera un exceso de alimentos para las personas. Ahora el problema no es falta de alimentos. Ahora el problema es el exceso de alimentos. Y si es que nosotros nos damos cuenta en los cuadros de patologías de nuestro cuerpo, vemos que
4 de las 10 principales causas de muerte se dan a causa de trastornos derivados del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Primero, es una persona que tiene sobrepeso, un índice de masa corporal sobre los 25, que tiene una cintura más de 90 centímetros en hombres y más de 100 en mujeres. Si es que mal no recuerdo, Cris, por favor, corrígeme que vos estás con esos conocimientos más, más frescos. También si es que nosotros tenemos la presión alta o si es que nosotros tenemos colesterol o hiperglicemia. Entonces, todo eso nos da el síndrome metabólico, es decir, una persona inflamada. ¿Y qué es lo que te inflama? Si es que vos, por ejemplo, tienes un plato con habas, tienes un plato con mellocos y tienes unos boliquesos de tóxicos ahí o tienes ahí los boliquesos y le juntas con los doritos, eso te va a inflamar. Te va a inflamar el cuerpo. Entonces, el síndrome metabólico no es solamente una persona que esté gordita, sino una persona que también esté inflamada, ¿ya? Y esta inflamación es la que nos va a perjudicar. ¿Pero por qué cito esto? Porque 4 de las 10 principales causas de muerte se derivan de procesos de acumulación de carbohidratos y de síndrome metabólico, es decir, aumento de peso. Pero ¿qué es lo que nos lleva a los seres humanos a que lleguemos a ese punto, ¿no? Yo veo que los estilos de vida actuales, el sedentarismo, el reemplazo del trabajo por las máquinas, nos lleva a que incluso nosotros sigamos gastando más dinero en gimnasios y en lugares donde vamos a perder peso porque en nuestra vida y en nuestro trabajo no perdemos peso. Pero es que así es que está diseñada la vida actualmente. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con la vida que nosotros estamos diseñados, ¿no? Yo veo que ventajosamente la modernidad, yo tengo muchas discrepancias cuando las personas dicen, no estábamos en el peor momento de la historia del mundo, ¿y cómo vas a traer un hijo a esta tierra que está tan podrida y tan mala? Yo digo, no, para mí estamos en el mejor momento del mundo, porque imagínate lo que es tener agua potable, lo que es tener alcantarillado, ¿cachas? Antes, ¿cómo hacías para tener agua? Ahora inclusive uno puede bañarse en agua caliente, qué suerte, imagínate, coges pack, prendes y sale agua caliente de la ducha, para mí eso es lo más grande. También en los alimentos, a veces decimos, pero ¿cómo vamos a comer esto y esto nos hace daño? Pero no, tenemos que entender que los procesos de los alimentos también pasaron durante miles de años de prueba y error y nos hemos quedado con lo mejor. Actualmente, para los que quieran aprovechar, tenemos los mejores beneficios de la civilización humana. Y para los que no quieren aprovechar y no están conscientes, vamos a tener la mayor degeneración de la sociedad humana. Cáchale que yo aquí en Quito puedo obtener bayas de goji, que es uno de los alimentos nutritivos. Recién nomás una pacientita mía, yo le digo, ay, qué pena, le digo, porque estaba con un déficit de yin. Le digo, si estuviéramos en China, yo le mandara a usted que consuma bayas de goji. Y ella va y me dice, yo tengo bayas de goji. ¿Y cómo se trajo? Y dice, no, hay un local de unos señores de China que venden aquí en mi casa y yo me compro las bayas de goji. Yo no sabía que era el remedio, pero a mí me hacían bien, me gustaban. Yo digo, perfecto, ese es su remedio. Entonces subimos un poquito las bayas de goji. ¿Cachas? Qué suerte que es tener aquí en Ecuador bayas de goji, pero podemos aprovechar. La modernidad también implica conciencia. El contrapeso a la tecnología debe ser la conciencia. Y eso yo veo que le estamos trayendo todos esos conceptos de modernidad, de física occidental, de medicina china, para poder hablar del sobrepeso y hacer un buen trabajo. Porque a mí tampoco me interesa tener personas esbeltas pero enfermas. No se trata de eso. No se trata de eso. Eso es la antítesis de lo que nosotros defendemos dentro de la medicina integrativa. Y claro que va a haber personas que tengan una contextura más gruesa, personas que por contextura sean más gorditos y personas que por contextura tengan un cuerpo más delgado. Y eso también hay que entender. También hay que entender las etapas de la vida, tenemos que entender el embarazo, tenemos que entender el posparto, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Hablamos que esto que vamos a hablar tiene que ver con los clásicos del emperador amarillo, ¿no? El libro fundamental de la medicina china. Y en las dos sesiones anteriores habíamos hablado de las ventosas. Para las personas que quieran ver, pueden escribirnos al CMI para nosotros compartirles esta información. Y habíamos hablado que existen muchos tipos de ventosas y dependiendo de la técnica que yo utilice, puedo dispersar la energía. Aquí estas son técnicas de dispersión, las que nosotros vemos acá, pero hay técnicas más activas como el masaje con ventosa o la ventosa móvil que nos permiten tonificar la energía desde la medicina china, ¿no? También habíamos hablado que los grados de succión son muy importantes, que no es que solamente un tipo de succión es la adecuada. Después, nosotros tenemos aquí que hay diferentes lugares en el cuerpo en que nosotros nos podemos ayudar. Estos son los lugares del cuerpo en que a nosotros nos interesa trabajar. Hablábamos en la anterior reunión que tuvimos que aquí tenemos al Fei Shu.
Fei Shui es el punto Shu de pulmón, transportar para ofrecer al pulmón, que está en el tercer espacio paravertebral. Después acá tenemos al Xin Shu, que es de corazón. Por ejemplo, si es que nosotros en la medicina tradicional china vamos a utilizar los puntos Shu de la espalda y decimos Xin Shu, eso nos está poniendo en que vamos a poder calmar la ansiedad utilizando este punto reflejo. A veces, yo me acuerdo que esta es la tercera vez que vamos a hacer la formación en reflexología. La volvemos a hacer porque es una formación que las personas siguen volviendo, porque es muy buena. Y muchas de las personas que han seguido reflexología con nosotras, luego van siguiendo otras formaciones, como por ejemplo fitoterapia, como por ejemplo Qigong. Y ha habido personas o médicos que han seguido con nosotros reflexología y que luego han seguido acupuntura. Pero reflexología, seguimos generando esta formación. Es una formación que le gusta mucho a las personas. Y eso también es bueno porque ya tenemos un camino de experiencia. Tanto en reflexología como en masaje hemos configurado un equipo adecuado. Cuando en el CMI queremos hacer un equipo para una formación, nos hacemos la analogía de un viaje, porque esto es un viaje que vamos a emprender, ¿no? Esto es una aventura de aprender, de saber. Y entonces tratamos de estar con las personas con las que ya hemos viajado, porque es de mala fortuna emprender viajes con personas que no conoces. Y ventajosamente ya en el CMI tenemos la experiencia para saber con quién trabajamos. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a hacer la primera formación de reflexología, nos fuimos a hacer digamos, una promoción allá en la Hatun Yachayhuas y llevamos las camillas del CMI y llevamos los implementos de reflexología. Y yo llevé esto en una presentación y les presentaba a las personas. Y viene, me acuerdo, una terapeuta que me dijo, pero Fabián, esto no es reflexología, porque reflexología es de los pies, pero reflexología no es solamente de los pies. Reflexología da a entender que a través de puntos del cuerpo, nosotros vamos a despertar reacciones reflejas en distintos lugares del cuerpo. Y por ejemplo, aquí en la espalda, así como en la oreja, que ya vamos a ver, tenemos un montón de lugares específicos. Yo me atrevo a decir que uno de los grandes logros que hicieron los chinos para la medicina fue encontrar cada uno de estos puntos y cuál es su función adecuada para la salud corporal. Entonces ellos se dieron cuenta que Fei Shui, pulmón, es adecuado cuando las personas tienen tristeza, es adecuado cuando las personas tienen problemas respiratorios de repetición. Y aquí en este Fei Shui hablábamos la anterior clase, que es donde las abuelas saben poner las ventosas cuando llega una gripe. Entonces, un masaje en Xin Shu, que es el del corazón. Yo cuando veo pacientes que están muy estresados, a mí me gusta, bueno, les hago la acupuntura y ya, primero escucharles, ¿no? La primera medicina que tiene el médico es su presencia, es su escucha. Tú eres tu primera medicina. Al escuchar, al entender, y para eso tienes que formarte un montón. No es que vos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, no tienes que juzgar, no tienes que aconsejar, no tienes que interpretar. Es una escucha muy educada, tienes que educarte en eso. Yo recomendaría leer libros a mí me encanta mucho la terapia gestáltica, Fritz Perls, Adrian Schnake, Carl Rogers. Me encanta cómo ellos enfocan la escucha terapéutica. Y entonces, a mí me encanta hacerles un masaje luego a las personas en la espalda y colocarles aceite de lavanda en los puntos de corazón. Entonces, nosotros sabemos que la lavanda es uno de las plantas que mayores efectos tiene para contrarrestar a la ansiedad. Y me gusta a mí poner la banda en el punto de aquí, de Xin Shu. Mira, tú ya vas aprendiendo, ya vas sabiendo. ¿Y cómo le encuentras a Xin Shu? Aquí, cuando se acaban las escápulas, es el séptimo espacio intercostal, ¿ya? De la apófisis espinosa. Subimos al sexto, vamos al quinto, y aquí nosotros tenemos a Xin Shu. Es el quinto Xin Shu. Y una vez que estamos en Xin Shu, podemos colocar ahí el aceite de lavanda. Y eso le va a ayudar a la persona que está con ansiedad. Yo he visto a personas que les va muy bien con eso. Le pones aceite de lavanda en Xin Shu y luego pones aquí en las muñecas, en este punto que se llama Da Ling, montículo de tierra, y pones aceite de lavanda acá y el paciente se va relajando su alma, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que habíamos hablado en la anterior clase. Ahora, historia de la auriculoterapia. En la China se descubren vórtices de energía en el oído y se lo relaciona con el elemento agua, lo que yo les había dicho, ¿no? En el agua, que es el riñón, que es la esencia de la vida. En medicina china decimos, el riñón
Su función principal es ser el almacén del yin, es decir, de la calma, del yang, que es decir, la actividad, y de la esencia, que es la sustancia genética que nos pasaron nuestros padres. Entonces, en el espacio llamado riñón encontramos el almacén de la calma, el almacén de la actividad y el almacén de nuestra genética. Todo eso se engloba en el riñón. Una de las manifestaciones del riñón es el oído y la oreja. Entonces nosotros en la oreja tenemos el almacén de la vida, ¿sí? En la China se describen vórtices de energía en el oído y se los relaciona con el elemento agua. En la India se utilizaban la auriculoterapia para problemas respiratorios. En Grecia, 400 años antes de Cristo, se utilizaba auriculoterapia para problemas menstruales. En el siglo XVII y XVIII se tiene evidencia que en China había unos arroces de moxa en la oreja, pero eso es una técnica muy cruenta, a mí no me gusta hacer. Se hace unas bolitas de moxa de artemisa, que es una sustancia parecida al algodón, ¿ya? Que se queme un poquito más lento y le coges con una pincita y cuando está caliente le pones ahí en el lugar donde está el dolor o la molestia y eso le va analgesiando, le va calmando el dolor. Esto se dio en el siglo XVIII y XVII. Pero de ahí luego viene una historia que me parece bien curiosa. Es de el médico, ingeniero y homeópata. Es que a mí no es de sorprenderme que los homeópatas hagan estos descubrimientos, porque la homeopatía, como busca la esencia del ser humano, te permite que veas, que analices, que profundices en tu paciente. Y entonces un médico, ingeniero y homeópata francés se llamaba Paul Noyer. Y entonces Paul Noyer tenía muchos pacientes que venían con dolores lumbares demasiado fuertes. Y entonces Paul Noyer les daba el tratamiento que él sabía y a veces mejoraban, a veces no mejoraban y él se rompía la cabeza, ¿cómo mejora mi paciente? Y luego, después de unos tiempos, venían esos pacientes y decían, doctor, vengo por dolor de nariz, doctor, vengo por dolor de labios. Y él decía, y el lumbar? Dicen, ya no me duele, vengo por dolor de muelas, y el lumbar ya no me duele. Y entonces él les examinaba y veía que sus pacientes que venían hace un tiempo con problemas lumbares llegaban ahora con unos quemados en la oreja. Y la primera vez que él ve eso, dice, ah, mira, ¿qué pasó? Dice, no, me quemé la oreja, una coincidencia. Pero un segundo paciente ve lo mismo y un tercer paciente ve lo mismo. Entonces él ya dice, no es así nomás. Y él les pregunta, ah, imagínate, 3 pacientes que vienen con lumbalgia crónica, 3 pacientes que vuelven con la oreja quemada y estos 3 pacientes que ya no tienen el dolor lumbar. Noyer le pregunta, ¿qué fue lo que hicieron? Y ellos dicen, la verdad es que nos fuimos donde una señora que se llama Madame Barrin, y esta Madame Barrin sabe ubicar aquí en la oreja cuál es el punto específico para el dolor lumbar. Y ella, cuando nosotros tenemos este dolor lumbar, fuimos donde ella y nos quemó, nos cauterizó, y con eso se nos fue el dolor lumbar. Y Noyer le dice, en serio, lléveme donde ella. Pero eso estuvo lindo, ¿no? Porque Noyer, en vez de tener una actitud de decir, que son de lo último, cómo hacen esto, esta charlatana, Madame Barrin, ya le voy a demandar, le voy a... en vez de hablarles mal de Madame Barrin, él tiene una actitud muy intercultural y dice, voy a aprender de ella, voy a conversar con ella. Madame Barrin muy generosa y viendo la auténtica curiosidad y el deseo de sanar y de aprender de Noyer, le comienza a revelar cuáles son los puntos que tienen en la oreja. Y después de que conversa, Paul Noyer sistematiza de esta forma. Mira, aquí nosotros tenemos la auriculoterapia como le conocemos. Y Paul Noyer, con la ayuda de Madame Barrin, pueden sistematizar todo este mapa auricular. Ahora, yo, por ejemplo, en mi vida profesional sí le veo como un gran coadyuvante para los cuadros de dolor el manejo de auriculoterapia. Eh, entonces, claro, hay personas que utilizan agujas de auriculoterapia, hay personas que utilizan, ¿cómo se llama esto? Pinchos de auriculoterapia, otros que utilizan semillas de bacaria, otros que utilizan magnetos, otros que utilizan chinchetas, etcétera. Hay muchas formas en las cuales yo puedo intervenir en la oreja. A mí me gusta mucho trabajar con semillas de bacaria, pero en pacientes que tienen más dolor me gusta poner agujas, microagujas de aurículo y con eso se les manda a la casa. Y ahorita me estoy acordando de un pacientito que tiene dolor de cadera, que le he estado haciendo acupuntura y homeopatía, pero me falta hacerle aurículo. Le voy a ver este martes le voy a hacer auriculoterapia. Él tiene un problema de cadera. Entonces nosotros vamos a ver unos puntos que yo les debía la anterior semana de cómo se maneja el dolor. Hay una cosa que dice Paracelso. Paracelso dice, muchas veces la enfermedad nos ayuda a purgar
y nos ayuda a aprender quiénes nosotros debemos ser. Y muchas veces nosotros nos demoramos en llegar a un médico y a veces el médico se retrasa y el médico se demora y eso es parte del proceso de sanación. Una persona no puede sanarse antes de lo que debe sanarse, ¿ya? Entonces, claro, cuando a ti se te van ocurriendo, pensando, formulando nuevas formas de sanarle, también es parte de la sanación del paciente. Entonces, si tú tienes la oportunidad de aprender una nueva técnica, de aprender nuevas vías para que pueda servir mejor a los pacientes, es una oportunidad grandísima, ¿no? Y luego Paracelso dice, muchas veces los médicos nos convertimos en los diablillos en ese purgatorio que está viviendo el paciente porque les ayudamos a atormentarles. Yo digo que es cierto, que es lo que habla Paracelso, ¿no? Porque a veces una palabra de un médico que te dice, está enfermo, está con esto, está con el otro, y te manda a hacer un examen y te manda a hacer el otro, y puede llegar un punto en que te digo, no, usted no tiene nada. Pues dices, pues yo me siento pésimo, yo no puedo dormir, me duele la cabeza, tengo taquicardia, me duele el corazón, me duele la espalda, y usted me hace los exámenes y me dice que no tengo nada. Sí, no tiene nada, se está haciendo. Entonces también eso es ser uno de esos diablillos del purgatorio. Yo creo que en vez de decir no tiene nada, podemos cuestionarnos y decir, tal vez en mis ciencias que yo no encontré nada, pero pueden haber ciencias en las que sí se pueda hacer mucho. Aquí vemos cómo, ¿sí? Aprovechando, le interrumpo un segundito para poder enviar unos lindos saludos a nuestra comunidad que está tan activa el día de hoy. Bueno, primero enviarle un abrazo gigante a Darwin Páez, que nos está mandando un saludo muy especial en los comentarios. Qué alegría tan inmensa saber que Darwin ya es oficialmente parte de nuestra familia CMI. Así que bueno, que para que caliente estos motores y se prepare porque mañana mismo ya iniciamos clases. También queremos mandarle un saludo enorme y un fuerte abrazo a Eliana Miranda, que nos estaba dejando un mensajito saludándonos por acá. Qué lindo tenerte conectada, Eliana. Y bueno, a toda nuestra comunidad, recuerden que mañana lunes arrancamos con nuestra certificación doble en reflexología y masaje terapia. No dejen pasar más el tiempo. Corran al WhatsApp y pregunten también por nuestros financiamientos directos. Por último, pues a nuestra comunidad, antes de devolverle la palabra al doctor, por favor no se olviden de darle like a la transmisión y compartir este live ahora mismo para que lleguemos a muchísimas más personas. Y justamente dado que aprovechando pues esta pequeña pausa, le quería hacer una pregunta concreta sobre el tema de hoy. ¿Cómo ayuda realmente esa reflexología y la auriculoterapia a frenar la ansiedad por comer? ¿Y por qué este enfoque es tan rentable y necesario para la consulta de un terapeuta hoy en día? Ujú. Y claro, yo veo que entonces, que estamos con Oyer, ¿no? Oyer determina cómo está el mapa de la oreja. Y entonces, esto fue a finales del siglo XVIII, perdón, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y luego se pudo estructurar mapas ya más completos y luego ya se pueden configurar determinadas conexiones de puntos y se le fue atribuyendo a cada uno de estos puntos una función, se le va atribuyendo a la combinación de puntos una función que potencializa, que mejora. Y entonces nosotros, claro, cuando hacemos auriculoterapia, estas son formas, como yo te decía, puede ser con agujas, estas de acá son microagujas o semillas de Bacaria, y es la colocación en estos espacios. Vemos aquí, tenemos que entender, y eso vamos a ver también en las primeras clases de auriculoterapia, entender el sistema nervioso, los órganos internos, qué significa la oreja. Aquí hay una página que a mí me gusta citar porque es muy buena, que se llama Acusistema, que también es buena para esta, para esta ciencia. Y vemos cómo nosotros hablamos del Shen, el Chi, la energía, el Jing, la esencia, cómo nosotros vamos teniendo, la oreja nos da tantos indicios diagnósticos. Mira cómo está la firmeza, el brillo, las diferencias que nosotros tenemos, ¿no? Una oreja ya más aguadita, una oreja no tan aguada. Vemos las diferentes formas de la oreja, cómo está el hélix, el antihélix. Toda la estructura de la oreja ya nos va diciendo cómo funciona. Mira qué diversidad de orejas que tenemos. Mira aquí el antihelix, que es esta parte de aquí adentro, el antihelix también. El antihelix nos habla mucho de la energía psíquica de la persona. Una persona con un antihelix grande, pronunciada, es una persona emocionalmente muy fuerte. Una persona con un hélix bastante grande, mira, como por ejemplo este hélix grandote, es una persona muy fuerte, con muchas defensas. En cambio, esta persona de acá no es tan fuerte y no tiene tantas defensas, tiene una deficiencia en esencia, ¿sí?
Y mira, a través de la oreja nosotros podemos hacer diagnóstico. En la cavidad de la oreja, qué nos quiere decir cada uno de los rasgos, ¿no? Esta oreja que nos sirve para lo terapéutico también nos sirve para lo diagnóstico. Nosotros viendo las anomalías, los colores, los lunares, en el lugar donde sabes acumular cera o alguna grasita en tu oreja, va diciéndote en qué parte estás enfermo o no. Mira, aquí también en los lóbulos, ¿no? Lo que hablábamos del riñón, el Buda, mira cómo tiene esta oreja con un lóbulo grande. El lóbulo grande nos habla de una persona con mucha sabiduría. Entonces ustedes cuando vayan a buscar a una persona, véanle la oreja, véanle cómo está el hélix, la fortaleza física, ¿sí? El hélix, esta parte de acá. Entonces tú ya vas viendo. Eso es lo que tendrían que ver con sus novios o sus novias. Dicen, a ver cómo está el hélix de este man, me va a pasar buena esencia o mala esencia. Pucha, luego voy a tener hijos de enfermos. Y claro, entonces aquí está el hélix. Aquí está el antihélix. El antihélix es lo mental. El antihélix te va a decir cómo está la emoción de esa persona. Un antihélix planito es una persona muy calmada, una persona tranquila. Entonces, aquí así tienes que ver una persona tranquila. En cambio, un antihelix prominente, como ves aquí, pucha, es una persona candela. Ahí tienes que estar cuidado. Un lóbulo grande es una persona con sabiduría, con calma, con paz. Entonces, eso también tienes que ver, ¿no? ¿Cómo está el lóbulo? Una persona que tiene casi no tiene lóbulo de la oreja, como le vemos aquí, es una persona extremadamente práctica. Esta persona es súper práctica. Esta persona te va a decir esto es de esta forma y no se va a complicar tanto. Esta persona no se complica. En cambio, una persona con un lóbulo grande no es que se va a complicar, pero va a ver las cosas más en su profundidad. Clasificación de los puntos de auriculoterapia. Entonces, ya vamos aterrizando. Tenemos un diagnóstico que es sobrepeso, y tenemos algunos puntos de aurículo. Todo esto vamos a ver en las clases. Primero, puntos reflejos. Los puntos reflejos son los que se manejan con este mapa de aquí que nosotros vemos. Por ejemplo, mi pacientito que yo les mencionaba le estaba doliendo la cadera. Entonces voy a tratarle aquí, en este punto de cadera. ¿Sí? Y para hacer el diagnóstico, yo puedo ir con un crochet o con una aguja sin punta, con un palo de cobre se suele utilizar. Nosotros en el CMI tenemos estos palos de cobre que tienen la punta roma. Y entonces estos palitos de cobre tú le pones en el lugar donde hay el dolor y paga, le duele, le duele. Voy a hacerle este diagnóstico al pacientito que les digo. Y voy a mandarle poniendo unas agujas en la oreja. Hay personas que también cogen ahora y ponen abones, es decir, un poquito de anestesia, ¡puc! Le inyectan ahí. A mí no me gusta hacer eso. Me parece que es demasiado intrusivo y además como aquí en la oreja no tenemos tanta vascularización, puede haber infecciones de oído. Y una vez me pasó una cosa brutal, una cosa fabulosa. Había una pacientita que tenía en ese tiempo tenía unos 14, 15 años. Eh, sí, 14, 15 años, ponle 16. Yo le conocía ya desde que tenía unos 11 años. Y era una guagua bien linda, una guagua bien linda, bien suavecita, bien cariñosa. Y es traída a la consulta por intentos autolíticos, así, por intento de suicidio y con una nota así bien fuerte, con una tendencia al suicidio así brutal. Había tenido ya 2 intentos autolíticos. Claro, ella contaba luego que había un señor, porque ellos eran dueños de casa, ya arrendaban la casa a unos señores abajo, y había un señor mayor, un adulto mayor, y este señor, luego ella cuando cuenta, abusaba sexualmente de ella, ¿cachas? Es como que la familia decía, ay, el viejito le ve y se lleva bien con la niña. Nada, que este viejo ha sido un tremendo depredador, o sea, le hacía daño a esta niña. Tampoco yo indagué como para decir, llegó a penetración o algo, no, pero tampoco me interesaba, era el caso concreto. Y ella desde ahí sentía un desamparo así bien fuerte que cuando llega a la adolescencia entiende todo lo que le pasó, entiende sus vacíos existenciales, sus vacíos familiares, ¡pum! Comienza con unas crisis de ansiedad brutales que había determinado en 2 intentos autolíticos. Y esta chica se va donde un homeópata y le da un remedio que se llama aurum metallicum. Y yo le trataba desde la acupuntura. Yo en ese tiempo no hacía homeopatía. Pum, el doctor con aurum metallicum y yo con acupuntura. Y eso fue lindo porque después de un mes ella ya comenzó a mejorar y a mejorar ostensiblemente. Ya era la guagua que yo le conocí antes.
Pero el detalle de esto es que cogió y la oreja, así como lo estamos viendo, se le infectó, se le inflamó, se le puso roja, se le puso purulenta. Así yo decía, se le va a caer la oreja. Y el problema de la oreja es que no está bien irrigada. Entonces tienes que cuidarte mucho de los procedimientos que vos haces de la oreja. A mí por eso no me gusta poner anestésicos. Pero me acordé de esta oreja que se puso así súper mal, ya se caía la oreja. Y claro, dentro de la doctrina homeopática, ella ahí estaba exonerando lo que estaba viviendo en su emoción. Y luego, ¡pum!, ya se le curó la oreja después de unos meses. Y yo le volví a hablar con una amiga de ella. Ahorita estas guaguas ya tienen unos 23, 24 años. Ya ha pasado bastante tiempo de eso. Esto fue antes de la pandemia. Y a los 24 años esta guagua se recuperó full. Ya no tuvo esos intentos autolíticos y ya vive bien. Entonces, qué brutal que fue ese cuadro. Pero eso como para ver, para que vean cómo en la oreja se exonera y está todo nuestro organismo. Una persona con una depresión severa, con 2 intentos autolíticos, se trata desde estas perspectivas, se le infecta la oreja, pero esa oreja ya se caía, yo me asusté. Yo ya el siguiente año cumplo 20 años de médico y no había visto una oreja así. No había visto, dije, pucha, se le va a caer la oreja. Pero no, fue una exoneración y ella mejoró muchísimo. Bueno, entonces aquí tenemos yo les debía esto, ¿no? Puntos funcionales y puntos reflejos para el dolor. Nosotros cuando vamos a tratar dolor con auriculoterapia, tenemos puntos como Shenmen, como tálamo, como simpático autónomo, y tenemos que colocar en estos puntos, que les voy a mostrar dónde están, puntos importantes para el dolor, es por ejemplo el punto analgésico, prostaglandina, dolor de dientes, punto lumbar, punto de Darwin. Son puntos hechos para el dolor. Y además de poner estos puntos, nosotros tenemos que acompañarle con los lugares en los que le vamos a poner. Entonces, al señor que le voy a tratar mañana, le voy a poner acá abajo el punto tálamo, que le tenemos aquí abajo detrás del antitrago, y le vamos a poner cadera. Le podemos también punto prostaglandina y eso nos va a ayudar. Es decir, vamos a combinar los puntos fisiológicos con los puntos funcionales. ¿Sí? Los puntos reflejos, los puntos funcionales con los puntos reflejos y así se trabaja el dolor. Ahora, vamos a hablar, y aquí estos son puntos dolorosos, mira, este punto prostaglandinas, punto dolor de muelas, punto lumbago. Ahora, por ejemplo, si es que vos tienes una carie grande, tienes algún problema ya estructural de la muela, primero yo te recomendaría que le leas al doctor Hammer. Hammer es impresionante en cómo describe por qué se deterioran los dientes, cuáles son los factores emocionales que te llevan a que tu dentadura se dañe. Es muy importante que abordes a Hammer. Luego de eso, claro, con conocimientos de medicina china también coadyuva, pero el dolor lumbar, este punto, dolor de muelas o dolor de dientes, son puntos rápidos, son puntos que te van a permitir que vayas donde un odontólogo, que puedes utilizar en la noche. No es que se te va a curar una carie cuando pones el punto dolor de muela. El punto dolor de muela te va a ayudar a que mejore el dolor de muela propiamente dicho, pero no es que te va a resolver la carie. Entonces, te va a ayudar hasta que llegues donde el odontólogo. Entonces quiero hablar de sobrepeso, para ahí entrar en lo que hemos hablado ahora. Aquí está el maestro Samuel Hahnemann. Entonces, para averiguar el sobrepeso, tengamos eso coherente. O sea, no hay que bajar de peso por moda o simplemente por una noción estética. No, no, no. Primero nosotros tenemos que distinguir una clasificación de enfermedades que plantea el maestro Hahnemann. Él habla de la clasificación de las enfermedades. Él divide en agudas y divide en crónicas. Las agudas se dividen en 2 puntos. Se dividen en mala higiene indisposiciones, traumatismos, miasmas agudos y agudizaciones miasmáticas. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a explicar estos grados en cada uno de lo que vamos a hablar ahorita? Ya les digo. Entonces, mala higiene. Entonces, nosotros primero tenemos que preguntar eso. El maestro Hahnemann define como higiene a todos los actos que, a la satisfacción de las necesidades de los actos que nos involucran vivir. Entonces, uno de los actos que nos involucra vivir es alimentarse. La mala higiene es una mala alimentación y eso es lo que tenemos que corregir primero.
una persona que está con sobrepeso, preguntar y averiguar cómo están siendo sus hábitos alimenticios. Muy bien, eso primero, mala higiene. Después vienen indisposiciones. Esto yo veo que no es el caso cuando hablamos de sobrepeso. Difícil que un sobrepeso se dé por indisposición. Por traumatismo tampoco un sobrepeso, tampoco me parece. Miasmas agudos tampoco, pero sí agudizaciones miasmáticas. Yo veo que dentro de la clasificación del maestro Hahnemann, estas dos nos toca investigar para abordar el sobrepeso. Mala higiene, entonces aquí tenemos que averiguar los hábitos, tanto en los alimentos como en el ejercicio. Muchas veces, si nosotros podemos corregir esto con los pacientes, vamos a poder hacer, vamos a poder hacer esto de mala higiene, por ejemplo, vamos a poder corregir los procesos alimenticios que nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes. Y aquí nosotros vamos a correlacionar estos conceptos con la medicina china. Si bien es cierto, el maestro Hahnemann es el que mejor detalla cómo se clasifican las enfermedades a mi criterio, en cambio la medicina tradicional china con los 5 elementos son los que mejores pautas te dan para tener una vida saludable. Entonces, nosotros para mejorar, en cambio, hemos hablado bastante en este tiempo del elemento agua. Ahora vamos a hablar del elemento tierra. Ahorita nos cambiamos de homeopatía a medicina china. Y el elemento tierra, en cambio, tiene su función en el órgano vaso. Entonces, el órgano vaso y estómago son los órganos que representan al elemento tierra, que son los que van a procesar los alimentos. Procesar los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Si es que yo tuviera un buen vaso y un buen estómago y como un montón, yo tendría un montón de energía. Este montón de energía me llevara a trotar la carrera de las iglesias en 20 minutos, me llevara a estudiar un montón, me llevara a tener un montón de energía. Si mi vaso y mi estómago funcionaran de manera perfecta, todo lo que yo comería se hiciera energía, ¿ya? No tendría que haber un órgano que se llame digamos, tejido adiposo, que es la acumulación de los carbohidratos en el cuerpo. Tú sí te has de haber dado cuenta que hay personas que son súper delgadas, que comen y comen, comen, comen y son delgadas y tienen un montón de energía, a ellos les está funcionando bien el vaso. Ya, también, pero en cambio, si ya son demasiado delgadas, ahí es peligroso. Pero personas que comen un montón y tienen energía, pero en cambio hay otras personas que se comen un pan más al día y comienzan a engordarse. Yo, bendito sea Dios, yo creo que soy de los que la comida se me hace energía. Yo desde que soy guagua nunca he sido así gordito. Soy medianamente gordito, pero ya tengo 43 años y me gusta. Yo me he dado cuenta que ya tengo 43. Ya cada etapa, cada momento de la vida tiene su forma. Pero yo sí me doy cuenta que mi metabolismo me permite quemar rápido carbohidratos. Yo cuando digo ya me estoy engordando, ya no me cierran los pantalones, 2 semanitas rotando está. Y entonces, si es que el vaso y el estómago está bien, no tiene por qué subir de peso. ¿Cómo conservamos y cómo modulamos y mejoramos este vaso? Primero, con alimentos amarillos y dulzones, como por ejemplo el choclo tierno, el zapallo, el sambo, el zucchini. También nosotros debemos evitar alimentos que nos produzcan flema. ¿Qué alimentos nos producen flema? Los lácteos, las harinas y los dulces procesados, que en medicina china conocemos como los 3 asesinos blancos. Lácteos, harinas y dulces procesados. También es recomendable no comer nada crudo. Las ensaladas no deben ser crudas. Las ensaladas deben ser al menos salteadas o la comida hervida. Esto dicen los chinos desde Oriente. El médico Paracelso, este insigne médico de la Edad Media, él dice, él habla, es tan lindo cómo las diferentes medicinas antiguas se correlacionan tanto y buscan que el paciente viva sano, porque imagínate, no había Ozempic, no había antibióticos, no había insulina, no había metformina, no había todos estos fármacos y la única forma que yo le tenga sano a mi paciente es que si tiene buenos conceptos de salud. Entonces, hay un concepto que maneja el doctor Paracelso que dice el tártaro. El tártaro, él define como el tártaro. El tártaro es algo que no es excremento, pero tampoco es alimento. Hay un intermedio. Entonces, cuando vos acumulas mucho tártaro es que tienes un montón de tejido adiposo.
Eso dice Paracelso, lo llama tártaro. Pero en cambio, los chinos hablan del mismo concepto y lo llaman flema. La flema de los chinos es el tártaro de Paracelso. Y tanto los chinos como Paracelso sostienen que el tártaro se encuentra en las comidas crudas. No comas comidas crudas, no comas comidas crudas. Come frutas de la zona, no te hagas ensaladas que sean crudas, ya. Y me voy a comer resto crudo. El sushi, bueno, hay un poquito de pescado que es proteína, pero está envuelto en un arroz que está cocido. Y cuando vos utilizas sushi, le pones el pescado y le sumerges en una salsa de soya que le está dando yang al cuerpo. Entonces es un arte el saber todo esto. Sí, nosotros primero tenemos que hacer la corrección en la vida, también en el ejercicio, en los momentos de ejercicio. Es lo que primero tenemos que hacer. Y yo tuve bastantes pacientes que venían de lugares, de centros donde hacían dietas extremadamente frías, que te contaban carbohidratos y que te decían, tienes que comer esta ensalada de tal momento, y utilizaban un montón de pepinillo, y utilizaban un montón de tomate, que son extremadamente fríos. La verdura más fría, más fresca, la que más energía te quita es el pepinillo. Entonces, dietas grandes con pepinillo van a deteriorar tu vaso. Y si bien es cierto, vas a bajar de peso porque estás en inanición, luego puedes tener un efecto rebote grande porque tu vaso no está sirviendo bien. Aquí nos interesa que el vaso, que tu órgano vaso esté funcionando bien. Eso es lo que nos interesa. No me importa tanto que bajes de peso. A mí me importa que el vaso esté funcionando bien, que el estómago esté funcionando bien. Ahí está sana y vas a tener un peso adecuado. Un peso adecuado, un peso sostenible, vas a tener buena masa muscular que te ayude a que proceses también la insulina. Una maravilla, no nos interesa tanto el peso. Una persona saludable con buena masa muscular y con buenos hábitos, ella va a llegar como consecuencia de una vida saludable, ¿sí? Entonces, eh, estas medidas con respecto pero cosas rápidas, ¿no? Luego en las clases vamos a profundizar todos estos temas, porque aquí nosotros podemos utilizar también fitoterapia. Y habíamos hablado que en la espalda tenemos todos los órganos. Entonces, claro, si yo quiero ayudar a una persona que tiene problemas para bajar de peso, vamos a utilizar, mira, aquí está, vamos a utilizar puntos de auriculoterapia. Podemos utilizar Shen Men. Shen Men, Shen significa en medicina china. A ver, ahí viene una cuestión. Ya habíamos dicho aquí, mala higiene, alimentos de ejercicio. Ejercicio. Pero en cambio aquí viene una nota que es la agudización miasmática. ¿A qué se refiere esto de la agudización miasmática? Aquí puede ser una persona que su vaso, que su páncreas, que su estómago esté funcionando bien, ya, puede ser eso. Pero en cambio esta persona es muy ansiosa, tiene mucha ansiedad y calma su ansiedad con el deseo de comer. ¿Por qué puede pasar eso? Nosotros, según Freud, tenemos 4 etapas evolutivas de nuestra psique. La primera es la etapa oral, después viene la etapa anal, que es la etapa de control, después viene la etapa fálica y después viene la etapa social. Entonces, en la etapa que nosotros tenemos la oral, a mí no me gusta mucho Freud, la verdad, pero me parece interesante estos conceptos para poder explicar lo que yo quiero tratar. Y concuerdo hasta cierto punto en esto. La primera fase, la fase oral, cuando vos recién naces, solamente tienes un sistema de defensa y de protección, que es lo oral, porque el guagua llora y llora y, ¡guau! Y grita y habla, es muy oral. Y luego cuando el guagua llora, grita y habla, le ponen en la teta, en el seno, y el guagua está lactando, le dan la mamila, ya, pero le ponen en el seno. Y el guagua va lactando y se va tranquilizando, va lactando y se va tranquilizando. La leche materna tiene un sabor dulzón como el choclo tierno. Son estos sabores que tonifican la tierra. Pero el ser humano en su inconsciente se va grabando que cuando hay muchos problemas de gritar, de llamar, de hablar de la atención, necesito algo oral que me permita tranquilizarme y calmarme. Hay muchos estudios que sostienen que los niños que tuvieron una buena etapa de lactancia materna exclusiva de seno. Estos huevos tienen mejor control de peso en el futuro, menos riesgo de obesidad y tienen menor riesgo para generar ansiedad o depresión. Yo por eso creo que por eso funciona bien mi vaso. Yo tuve yo a veces con mi mamá era doctora, mi mamá es doctora y ella era pediatra y ella era muy ocupada porque imagínate,
ser doctor. Ahorita mamita ya tiene 75 años, pero en ese tiempo ella ya trabajaba en pediatría y ella, y ventajosamente yo pude tener un lactancia exclusiva los 6 primeros meses y después tuve lactancia complementaria hasta los 2 años. Yo creo que por eso mi estómago y mi páncreas funcionan bien, porque tuve un periodo de lactancia exitoso. Y mi mamá me dice así, pero usted nunca cogió biberón, nunca, nunca, porque sus tías, yo tenía mis tías solteras en ese tiempo que me cuidaban, entonces me daban el biberón, yo no cogí nunca biberón. Y claro, ese alimento, por eso yo cuando estoy estresado no es que como mucho, pero sí puede haber una persona que no tuvo una buena fase oral, que relaciona este momento de llorar. Y ahora peor, a mí me parece hasta un poco sádico, a mí personalmente, estas tendencias para criarles a los guaguas que les dejen llorar. ¿Cómo le vas a dejar llorar al guagua y que llore y que se acostumbre a las horas? No, déjale que llore, yo no puedo aguantar eso. Yo sí una vez me fui a hacer acupuntura a una señora que estaba criándole con este método. Le fui a hacer acupuntura y me dice, deje de llorar al guagua. Yo le puse las agujas, tú. Señora, yo ya no vuelvo, por favor, no le haga eso. Yo no puedo soportar escucharle a un niño llorar. Yo no sé cómo pueden hacer eso. Es que es para que se eduque qué. Se eduque qué, le estamos acabando la etapa oral. Ese guagua cuando sea grande, pucha, va a pegarse un montón de cosas orales, que comienza por alimentos, luego cursa por tabaco y luego consuma por cualquier cosa oral, ¿no? Inclusive la mentira. Muy bien. Doc, le interrumpo un segundito. Bueno, aprovechando para mandar unos saludos a Lidia Serpa, Sandra Benavides, Juan Yuquilema, que están muy activos aquí y nos están mandando saludos. Y bueno, tenemos una pregunta muy interesante de parte de Sandra Benavides. Nos pregunta si dentro de la fitoterapia para la obesidad, ¿qué le recomienda? Ah, ya, entonces, ahí está. Y a eso voy a llegar. Gracias, Sandra. Me encuadernas. Si es que yo tengo un déficit de chi de vaso por disminución de alimentos, lo que habíamos hablado, pues estamos hablando de dos escenarios. Uno, una persona con mal el estómago y otra persona con una alteración en el Shen, que es el corazón, que es el fuego. Fuego. Es una agudización miasmática. Ya es esta ansiedad que le han transmitido los taitas, que esta persona no pudo tener una buena lactancia. Sea como sea, esta persona es ansiosa y cuando tiene ansiedad, come. ¿Y qué les gusta comer a los ansiosos? Dulces. Y dentro de los dulces, chocolates y también papitas fritas. Yo no sé por qué, pero las papas fritas es el snack preferido de los ansiosos. Entonces, si es que es por ansiedad, yo voy a utilizar plantas que calmen el espíritu. Si es que es por déficit de vaso, yo voy a utilizar plantas que tonifiquen la tierra. Las plantas que tonifican la tierra son las plantas dulces y picantes, como por ejemplo el anís, la canela, el cedrón. Son dulces y son picantes. El clavo de olor. Todas estas plantas dulces y picantes nos van a ayudar, van a subir nuestro yang y van a ayudarle a nuestro estómago. Claro que ahorita como que te digo rápido, pero la cosa es más compleja, la cosa es más linda, no es más compleja, es más linda, porque el conocimiento te vas maravillando. ¿Qué utilizo en este paciente? Pero en cambio, si es que es una persona ansiosa, yo no voy a utilizar plantas que tonifiquen el yang de tierra, yo voy a utilizar plantas que calmen el shen. Y en eso nosotros tenemos maravillas de plantas, como el toronjil, que es la Melissa officinalis. Y ahí viene, yo tengo algunas mnemotecnias que yo me he dado cuenta en mis estudios de plantas, porque también al conocimiento hay que hacerle muy sencillo. El problema, entre comillas, de la homeopatía es que es muy compleja, muy compleja. Pero en cambio, el maestro Bach, de las terapias florales de las flores de Bach, él era homeópata y trató de hacer lo más sencillo que se pueda. Yo soy un homeópata unicista convencido, pero también estoy consciente de que es bien difícil. Pero extraer lo sencillo del conocimiento también es un arte y eso lo hizo Bach. Ahora, en la fitoterapia normal, yo tengo estas mnemotecnias, no sé si estoy mal y como dicen, comenten si es que, ¿qué les parece a ustedes? Si es que está bien o está mal. A mí, primero, el toronjil, que se llama la Melissa officinalis. La melisa viene del término como melaza, como miel, y entonces la miel de la melisa es la que endulza la vida. Si vos ves una persona que está muy triste, muy sin dulzor en su vida, por ejemplo, un papá de hijos adolescentes que no le saludan, ponte, pucha, yo estoy tomando litros de melisa. Antes mi hija me mandaba fotos hasta por video y ahora hola, hola, sí, chao, perdón, ya. Entonces, a tomar melisa porque hace falta ese dulzor en el alma, ese dulzor en la vida que nos hace falta a todos. Si vos estás así, toma melisa. Una planta que nos sirve para alegrarnos es el romero, ¿ya? El romero, y mi hija me dice, es que vos eres muy meloso.
Y yo le digo, claro, por eso tomo melisa, porque soy meloso. Pero en cambio, una planta para alegrar es el romero, ¿ya? Una planta para tranquilizar es la valeriana. Y entonces ahí es importante, nosotros podemos tomar las hojas de las plantas, si es que no está mucho, pero las raíces cuando ya tienes más fuerte las cuestiones, ¿no? Entonces una raíz de valeriana es cuando estás muy intranquilo, no entrar de lleno con la raíz de valeriana. Después, por ejemplo, si es muy bravo, puedes utilizar taraxaco, pero ahorita estamos más bien hablando de ansiedad. Puedes utilizar también, ¿cómo se llama esta? La pasiflora, las pasifloras. Tenemos, de ejemplo, la granadilla, el taxo, que son pasifloras, ¿no? Entonces, mira, sí son formas en que nosotros podemos ayudarnos desde el punto de vista de la fitoterapia. Eso. Entonces, eh, aquí en la oreja hay establecidos algunos puntos que nos sirven para bajar de peso. Por ejemplo, aquí Shen Men. Shen significa espíritu y Men significa puerta. Vamos a poner, entonces, este no va a servir, claro que va a servir también para la persona que tiene un déficit de chi de vaso, pero más nos va a servir para esta persona que tiene una alteración en el fuego por este miasma crónico de ansiedad, por una etapa oral mal estructurada. También puede ser este guagua que fue criado en un ambiente si están hablando los mayores, vos no puedes hablar, entonces va a tener una mala etapa oral. Entonces a esta persona le va a venir muy bien Shenmen. ¿Ya? Pero mira, aquí también, en cambio, a la persona que tiene mucho deseo de comer, podemos ponerle el punto estómago. Donde nosotros encontramos el punto estómago, nosotros vamos siguiendo dónde se inserta el hélix y dónde se termina, vas a ver que aquí hay una como lomita y aquí tenemos estómago. A mí, para los problemas alimentarios, me gusta poner el punto 5 que es boca. Ya, esto es para la compulsión oral también. Entonces tienes una compulsión oral de estar hablando, de estar comiendo y necesitar algo en la boca. Inclusive hay personas que suben de peso cuando dejan de fumar, porque fumar para estas personas es una compulsión oral. Ni siquiera tienen que tener algo en la boca y están fumando, están fumando. Y después dejan el tabaco y tienen que estar con un chocolate, tienen que estar con algo, siempre algo en la boca. Una compulsión oral. Aquí tenemos, ¿no? Boca, estómago, esa es una buena mezcla. Y spleen, ¿te acuerdas que yo estoy hablando bastante del vaso, el vaso tierra aquí en el punto 6? Entonces, una buena combinación de puntos que te pueden servir para disminución de peso es mouth, que es boca. Cuando tú tienes una compulsión oral, tienes que saber cómo haces el diagnóstico con tu paciente. Después, si tú ves a través de la lengua, y esto nosotros enseñamos en el diagnóstico de medicina china, diagnóstico de lengua básico, para saber cómo es que está el estómago o el vaso de esa persona. Y aquí vamos a poner en estómago o vamos a poner en vaso. Vamos a poder poner Shenmen, que es para calmar el espíritu. Y uno de los puntos más grandes o que a mí más me gusta poner cuando hago protocolos o manejo, más que protocolos cuando manejo el problemas de apetito es el 4 anger, que es hambre. Aquí le tenemos. ¿Cómo le encontramos? Esta estructura se llama trago. En la parte anterior al trago tenemos el punto 4. Hay algunos textos que le ponen aquí a anger, aquí donde está señalando ahorita el mouse, no tan abajo. Yo lo utilizo también acá. En los mapas de Noyer están dados de esa forma. Entonces, un buen abordaje de auriculoterapia. Mira, y aquí tenemos puntos como brain, que cerebro, depresión, master cerebral, que es para los problemas de dolor de cabeza y problemas de pensamiento, neck, cuello. El punto Jerome, que es el 18, nos sirve también para ansiedad. Entonces, Jerome nos sirve para ansiedad. Pero si vos ves que el problema es un problema tiroideo, también tenemos el punto 15, que es tiroides. Y le vas a coadyuvar los puntos tiroideos con los puntos de baja de peso. Y le vas a poner a esta persona, si es que este paciente me dice, tengo mucho frío, vamos a ponerle sanjiao. Todo esto vamos a aprender cuando estemos ahí. Cuando poner hígado. Una persona que está con un hígado graso, un hígado demasiado saturado, que toda comida grasa a ella le da náusea, vómito, regurgitación. Esta persona, además de bajar de peso, tenemos que utilizar liver. Y claro, en esta persona también una dieta desintoxicante le puede ir muy bien, etapas de ayuno. Y si es que le vemos que es bravo, enojado y que le gusta comer un montón y que está con el hígado graso y que ha tomado un montón de fármacos, y si cuadra la totalidad, pues, se puede utilizar Nux vomica, un excelente remedio para estas personas, ¿no? Y nosotros
vamos a configurar. Pero no se olviden, los puntos principales para mí, para esto del control de peso, va a ser mouth, para la compulsión oral. No se olviden, compulsión oral, personas que tienen que estar con algo en la boca. Y vos te das cuenta en la consulta, te dicen, doc, no tengo hambre, pero tengo que tener una papita, tengo que tener algo en la boca y tengo que estar masticando. Ese paciente le tienes que poner mouth. Estómago, mucho deseo de comer. Te dicen, me duele hasta la barriga cuando quiero comer. A estos pacientes es muy importante que mastiquen al menos unas 30 veces cada bocado, ¿ya? Porque cuando les duele la barriga, cuando el cuerpo ya comienza a secretar ácido gástrico. Un paciente o una persona que acostumbra a hacer ayuno, un ayuno espiritual, no, ni siquiera tiene ardor de barriga cuando está en ayuno y oración. 6, el punto de vaso, spleen. El punto chino de spleen. De ahí nosotros tenemos también el punto anger, ¿no? De esta charla, vamos con eso. No se olviden, Shen Men, boca, estómago, vaso y el punto hambre. Todo eso vamos a... Y dentro de la reflexología podal, nosotros podemos ayudarnos de, mira aquí, corazón. Y podemos utilizar estómago, intestinos en los pies. Es la misma lógica. Mira cómo nosotros tenemos aquí este mapa, cómo está dividido el cuerpo. Pero hay mapas más bonitos, que por ejemplo aquí nosotros tenemos el cuerpo en lo físico, pero aquí adentro están los órganos. Y entonces mira, aquí está la boca, aquí está el estómago, aquí está el vaso, aquí está el hígado. Y podemos nosotros con la auriculoterapia trabajar la parte de adentro y la parte de afuera de nuestro cuerpo. Eso, mis queridos compañeros de camino. Muchas gracias. Wow, qué grandiosa explicación, Doc. Y bueno, siento que ha sido un recorrido muy profundo y revelador el que hemos hecho hoy junto a usted, Doc. Me quedo con esta idea que vivirá durante toda la noche. La medicina integrativa, pues la parte de las técnicas de auriculoterapia, de esas técnicas en especial, pues nos permiten regular el sistema nervioso, controlar ansiedad y activar los recursos naturales del organismo para un manejo efectivo, incluso pues del peso, que es un tema súper interesante. Y bueno, en nuestra comunidad se lo repito porque el tiempo vuela y las oportunidades así no se presentan todos los días. Mañana, lunes 13 de julio, iniciamos este viaje en nuestra certificación doble en terapias alternativas, reflexología y masajeterapia. Estamos a prácticamente pocas horas para poder inscribirse, así que ya no hay tiempo que perder. Recuerden que a lo largo de esta semana también lo pueden hacer. Las matrículas ya están pues eh, a la puerta de esta formación de 7 meses y 400 horas académicas, que les dará todas las bases científicas y prácticas. Esta pues es una certificación avalada por el Instituto Superior Tecnológico Hatun Yachayhuasi, el respaldo de CMI y lo más importante por el Ministerio de Salud Pública y el Access. Si ahí se quedaron fascinados con la explicación del doctor Fabián sobre cómo controlar el peso y calmar la ansiedad a través de estas terapias y los puntos reflejos, imaginen lo que será ya profundizar estos temas durante 7 meses, las técnicas de masajeterapia y todos los protocolos reales de tratamiento. Ese es pues el momento de profesionalizar su pasión en el campo de la salud integrativa. Tomen nota por última vez de nuestro número de contacto 097-88-77-085. Y bueno, antes de despedirnos, Doc, le dejo este espacio para que pueda dar un mensaje final a toda esta comunidad que ha estado tan conectada y participativa el día de hoy. Bueno, solamente decirles que en este camino del aprendizaje, de la sanación, hay que dar el primer paso y es transformador. Cuando uno transforma la forma en que percibe la salud, la vida, aumenta en conciencia y va caminando y va recorriendo su camino, va recorriendo los pasos y se va sintiendo cada vez más feliz, más sano. No existe la salud si es que una persona no es feliz. ¿Me entiendes? Es decir, ir construyendo tu camino, que tu camino te vaya indicando qué comer, qué terapia hacer, qué consumir, cómo relacionarte con tu familia, cómo puedes ayudar al que lo necesita. Todo eso va generando un camino que te beneficie, es un círculo virtuoso que te va a llevar a la verdadera salud. Y sí, también es ese mensaje, ¿no? Saber qué vamos a tratar de nuestro paciente. Si viene un paciente demasiado inconforme, comencemos a trabajar el Shen. Veamos al paciente en su totalidad. El maestro Proceso Sánchez
yo estoy ahorita siguiendo la maestría en homeopatía de México y dice, cuando viene un niño a la consulta, esto no se trata de criar chanchos, se trata de sanar seres humanos. O sea, que la báscula, que la balanza no sea ese yugo que nos ponemos para torturarnos. Esto no se trata de criar chanchos, dice así de fuerte, así de grosero, dice el maestro. No se trata de que llegue y le peso y le mido, no se trata de eso. Estamos trabajando y estamos tratando con seres humanos. Yo creo que eso es, les invito a que vayan indagando, profundizando en la técnica, en la doctrina, en el camino espiritual también que es propio del sanador. Eso, mis bonitos, un fuerte abrazo. Gracias infinitas, Doc, por esa generosidad y pues por mostrarnos el verdadero potencial de la reflexología. Pero antes de que se me vayan, quiero hacerles una invitación muy especial. Estén muy atentos a nuestras redes sociales aquí en CMI, que siempre estamos generando espacios de encuentro y sanación para nuestra comunidad. No lo olviden, mañana mismo 13 de julio arrancamos clases. Corren ya al WhatsApp 097 88 77 085 y aseguren su lugar antes de que cerremos inscripciones por completo. Vayan a descansar, preparen su energía para una semana súper productiva y nos vemos en el próximo live para seguir profesionalizando nuestra pasión. Un abrazo gigante y muy buenas noches con todos.